Hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos desde el corazón. Hoy quiero compartir algo muy personal, mi experiencia con el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Tal vez tú también te has hecho preguntas sobre esto o incluso has tenido nervios de creer que a ti nunca te pasará. Pues así comencé yo. Quizá tú también lo has escuchado y no sabes muy bien qué pensar. A mí me pasaba lo mismo. Pensaba, ¿y si no me pasa a mí? ¿Y si no puedo hacerlo? También como quizá los pastores o la congregación. ¿Y si son mis emociones y verdaderamente no digo nada? Pero con el tiempo entendí que Dios no nos llama a entenderlo todo, sino a confiar y a saber que el don de lenguas del Espíritu Santo es un arma espiritual muy poderosa y que como cristianos debemos siempre poner en práctica y tener el discernimiento de hacerlo. Crecí en un entorno donde era normal que mis papás hablaran en lenguas. Ellos siempre lo hicieron ver muy normal para mí. Conocía el don de lenguas en la teoría, por así decirlo, pero siempre sentí que quizá yo no sería igual de buena como ellos o como los pastores. Cada vez que intentaba hacerlo para librar una batalla o una tentación o tomar una decisión, la pena me consumía. Me daba pena con los de mi alrededor, conmigo misma e incluso con Dios. Cuando me escuchaba a mí misma, como que no tenía sentido para mí o tenía miedo de que me escucharan y me dijeran que como yo lo hacía lo estaba haciendo mal. O a veces no quería intentarlo de pensar que de pronto no sentiría nada e iba a decepcionarme. También tenía la lucha interna. Yo quería algo real, pero no quería fingir. No quería una emoción, quería vivir en lo espiritual, lo que significaba realmente hablar en lenguas. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Fue en un servicio de viernes en la noche, un servicio de avivamiento, como los que se sienten diferentes desde que entras. Aquella noche, el pastor anunció que hablaría sobre el don de lenguas, y desde el principio supe que Dios quería hacer algo especial. Yo ya había escuchado antes sobre el tema, y aunque en el fondo lo anhelaba, cada vez que se hablaba de eso, algo dentro de mí se resistía. Pensaba, eso no es para mí, no creo que yo pueda hacerlo, o simplemente me daba mucha pena. Me sentía limitada, insegura, como si tuviera que alcanzar un nivel espiritual imposible para recibirlo. Pero eso fue diferente esa noche. El pastor explicó todo con tanta claridad, con tanta convicción, que entendí que era accesible para mí y para todos aquellos que estábamos en ese momento. Al final de la predicación comenzó un tiempo de ministración y nos impulsó a toda la congregación a buscar ese don con fuego en el corazón, con deseo y sin miedo de lo que podía estar pasando alrededor, sin pena por quien podía estar mirándote o incluso de ti mismo. Yo estaba en el coro, pero en ese momento sentí que debía pasar al frente. Así que una vez al frente, dejando mi pena a un lado y mis prejuicios, mis limitaciones, le dije al Señor con todo mi corazón que realmente yo quería hablar en lenguas, que me llenara de su espíritu, que me bautizara con su don y que me ayudara a hacerlo, sin penas, sin limitaciones, que fuera Él en mí. Así que empecé a hablarlo, pero mis primeras palabras empecé a decirlas yo y luego recuerdo que empezó a moverse en mi boca como un fluir del Espíritu Santo y yo sabía que no era yo, sino que era Él en mí. Fue impresionante. No me importaba quién estuviera a mi lado, ni quién me mirara o quién me escuchara, o incluso yo misma. Pero para mí en ese momento, en realidad tenía sentido lo que yo decía, no era como antes. Entonces, esa noche fue súper importante para mí, impactante en mi vida y en mi corazón. Quedó marcada que no la puedo olvidar. Recuerdo que los días siguientes, el Espíritu Santo me mostró que con las lenguas yo podía liberar mis batallas, mis tentaciones, tomar decisiones y que cada día de mi vida tenía que utilizarlas para poder crecer en Cristo. Así que empecé a practicarlo y a practicarlo cada vez más y el Señor mostrándome cosas fue una experiencia tremenda y transformadora en mi vida.